El día de hoy estamos con un invitado muy especial, el congresista Hernán Cadavid, representante de la Cámara por Antioquia del Centro Democrático. Hernán, qué gusto tenerte acá, ¿cómo vas? Bienvenido. Hola Juan, muchas gracias. Aquí en Contracorriente estamos listos para conversar y siempre digo que yo valoro demasiado ese ejercicio que ustedes hacen desde esa tremenda juventud y preocupados por lo que pasa en este país, por entender o por escuchar o por tener una visión diferente. Así que gracias por invitarme y acá estamos listos. Bueno, Hernán, primero empecemos por el tema que ha cogido mucha polémica de una propuesta del senador Iván Cepeda de que todos los que se opongan a la paz total o los que sean enemigos de la paz, como él dice, vayan a la cárcel. Cuéntanos qué es este proyecto y qué va a hacer la oposición para contrarrestar lo que está proponiendo Iván Cepeda. Bueno, muchachos, mire, es un proyecto tremendamente peligroso porque lo que está haciendo es crear un delito de opinión. Es decir, alguien dirá, pero ¿cómo así que un delito de opinión? Sí, mire, entonces él dice, el que obstruya la paz tendrá pena de 15 años, pero la pregunta es, ¿qué es obstruir la paz? Para ustedes, ¿qué es obstruir la paz? Uno no sabe qué es, si es hacer una opinión, si es hacer un plantón, si es hacer una denuncia. Entonces él decía, no, obstruir la paz es cuando usted asesina a un líder social. No, pues entonces ahí está el tipo penal de homicidio. No, obstruir la paz es cuando se roban los recursos. Bueno, pues ahí está el hurto o está el delito de peculado si se trata de un funcionario público. Pero esa figura de creación de un delito que obstruya la paz tiene los rasgos más parecidos a una dictadura tipo Cuba, tipo Venezuela o ese tipo de países, al estilo de esos países, como los fundamentados en el dogmatismo del comunismo. Así que nos preocupa mucho, no solamente como oposición, sino como medios de comunicación también surgieron críticas muy grandes. Él dice haber retirado el proyecto, presentarlo con unas correcciones, pero hay que oponernos a eso fundamentalmente. Bueno, Hernán, continúa, Caro. Vale, me gustaría que nos hablaras un poco sobre la reforma a la educación. Tengo entendido que esta busca tener tres disposiciones especiales, que son garantizar el derecho fundamental de la educación para adultos, para personas privadas de la libertad, teniendo en cuenta que vienen siendo aproximadamente 800.000, y asimismo también garantizarle el derecho a los pueblos étnicos a tener su propio sistema de educación. ¿Qué posición tiene la oposición frente a esta reforma? Bueno, Caro, te saludo también muy especialmente y te agradezco por este ejercicio tan especial que haces. Me da mucho gusto esta conversación y la pregunta es muy importante. Mira, por allí surgieron unas noticias y decían la oposición está de acuerdo plenamente con la reforma a la educación. Eso no es cierto. Por lo menos en la discusión que tuvimos en la comisión primera hicimos grandes reparos, logramos modificar muchos artículos que estaban conteniendo, era un propósito de hacer una incorporación de acuerdos de La Habana y de defensa de acuerdos de paz en el sistema educativo. Con eso no estamos de acuerdo. Y sí estamos de acuerdo con que se diga que la educación es un derecho fundamental. Es más, nosotros se lo decíamos a la ministra de Educación, le decíamos, ministra, no hay ni siquiera que poner eso en una norma. Es un propósito del Estado colombiano darle educación de calidad y ojalá gratuita progresivamente a los sectores más vulnerables. Para eso no hay que hacer una norma. Pero digamos filosóficamente, de fondo no está de acuerdo con eso. ¿En qué no podemos estar de acuerdo? Como no, efectivamente no lo estuvimos, en incorporar artículos que terminan sirviendo es para la promoción ideológica de los fines del gobierno. No podemos estar de acuerdo con eso. Por allá había un artículo, Carol, que decía las instituciones educativas deberán proteger y fundamentar la pedagogía sobre los acuerdos de paz. Eso no es motivo de una reforma a la educación. Eso será otra discusión, pero eso lo logramos resolver y sanear. Así que ahí vamos, lograron aprobar. Nosotros no votamos, en mi caso no voté el primer debate de ese proyecto, pero va a avanzar y está avanzando y ojalá pueda llegar
lo más corregido posible. Termino diciendo esto: no hay ley de la República, por más texto que tenga, que garantice la educación de todos los estudiantes en Colombia, si no es con la capacidad fiscal y la capacidad de pagar esas obligaciones, y eso hoy no está sustentado en esa norma, Caro. Ok, ¿y qué opinas de las facultades especiales que le otorgaría a estas? O sea, cabe aclarar que tendrían las facultades para decidir la financiación del sistema de la educación, el presidente, o sea, el presidente Petro, y pues podría interferir en diferentes temas y situaciones. Entonces, ¿qué opinas al respecto? Claro, la rechazamos casi todos los partidos. Nosotros hicimos una intervención que además dejé fijada en mis redes sociales sobre el exceso de facultades que ha pretendido el presidente de la República en cada uno de los proyectos de ley que ha presentado, en el de la reforma estatutaria, perdón, el de la reforma tributaria, en el plan de desarrollo, sumados todos, ha pedido más de 30 facultades extraordinarias. ¿Y saben cuál es el efecto de entregarle esas facultades al presidente de la República? Que salió corriendo a crear una institución que supuestamente va a cuidar los caminos veredales, por la que se van a sacar toda la contratación del Estado para unos partidos políticos específicos. Por eso nosotros, frente al tema de reforma a la educación, todos le dijimos que no estábamos de acuerdo con otorgarle más facultades y la rechazamos. O sea, en el primer debate de la reforma a la educación fueron eliminadas las facultades al presidente de la República, Carlos. Y con respecto a la gratuidad que propone esta reforma, varias instituciones se han pronunciado al respecto. Entonces, ¿qué opinas al respecto también? La gratuidad educativa, si bien es un fin y eso suena muy bien, tiene que tener dos condiciones. Primero, que no afecte la autonomía universitaria. Es decir, a una institución educativa no la pueden obligar a recibir mayor número de estudiantes del que realmente puede tener en sus aulas. Es decir, uno, dos, a la universidad privada en Colombia no la pueden romper de su modelo, porque entonces en Colombia está la gratuidad educativa, entonces me tienen que aceptar gratis en la universidad que yo quiera en Colombia. Eso no funciona de esa manera. Eso puede sonar bien, pero eso no funciona así. Y tres, la llamada gratuidad educativa que propone el gobierno, cuando les pedimos las cuentas, es decir, ¿dónde está la plata para pagar eso y sostener esa gratuidad? Porque hay que pagar los profesores, hay que pagar los servicios públicos, hay que pagar los investigadores, tener una gran educación de calidad a 0 pesos, así sea para el Estado. Pues eso es una utopía, eso no existe. Lo que le dijimos al gobierno es: explíquenos por favor dónde están los recursos que van a sostener esa gratuidad educativa. Esta es la hora que no lo han podido explicar. Esta es la hora que no han sabido decir de dónde van a salir esos recursos, y nos parece que esa promesa se puede quedar como letra muerta, como se dice, es decir, con el papel que aguanta todo, pero sin la posibilidad de garantizar esa gratuidad, Carolina. Vale, muchas gracias. A ti, muchas gracias. Bueno, Hernán, tú ya llevas un año ya en el Congreso y has sido el único vocero también en 2016 en el Acuerdo de Paz y abogado, asesor del presidente Uribe. Cuéntanos cómo ha sido estar en el Congreso tan joven y ya has propuesto 10 proyectos de ley. Entonces, cuéntanos cómo ha sido estar en el Congreso en este año tan lleno de polémicas y también las denuncias que has puesto contra la vicepresidenta y todas tus denuncias. Cuéntanos. Carolina y Juan, miren, yo hice todo un ejercicio de juventudes, así como ustedes lo han hecho. Inclusive me hubiera encantado que a la edad de ustedes yo ya estuviera haciendo este tipo de actividades, no las hacía. Ustedes van a llegar con mayor formación, con mayor visión, con mayor capacidad de entender los problemas del país. A muchos de nosotros nos costó más tiempo. Yo, cuando estaba a la edad o en la altura de formación de ustedes, creo que me gustaba más era andar en bicicleta que estar pendiente de la vida política. Ustedes tienen un avance sobre nosotros. Sin embargo, creo que los años nos fueron llevando a los temas de interés, como te llevan a ti, Carolina, o a Juan, a entender y a querer estar cerca.
y la vida sin querer queriendo o sin darme cuenta nos iba preparando un camino para llegar a esta oportunidad de buscar el Congreso de la República. Yo lo que sueño realmente es que quienes estamos en estos momentos en espacios del Congreso podamos abrir las puertas para que sean ustedes los que estén en el futuro. Y quiero decirles que se puede, y sí se puede, y hay que intentarlo, y hay que persistirlo, y hay que buscarlo. Y eso me ha permitido simplemente decir una oportunidad tan valiosa, valorarla de la siguiente forma, y es decir, hace de cuenta, Hernán, que este es el único día que tienes de Congreso para trabajar. ¿Qué harías si este sería tu único día en el Congreso? Y yo creo que eso me ha servido mucho para no llegar a sentirme cómodo en el Congreso, sino siempre estar pensando qué más hacemos, cómo enfrentamos, cómo ayudamos, cómo denunciamos lo que hay que denunciar, cómo demandamos lo que hay que demandar, cómo escuchamos a un sector de la sociedad, de la población, de la juventud, de los trabajadores, de las empresas, de los gremios, y valoro cada día el Congreso. O sea que yo creo que ese es en parte mi motor. ¿Y cómo me he sentido? Pues muy bien. Debo decir que me encanta mi trabajo, que soy feliz en lo que hago. Así haya días más difíciles que otros, pero vivo muy enamorado de mi función. Qué bueno, Hernán. ¿Y qué nos recomiendas a los jóvenes que ya cuando salgamos de la universidad y el colegio queramos emprender en el mundo de la política? ¿Qué nos recomiendas? Carolina y Juan, cada vez es más difícil encontrar coherencia en la actividad política, bien sean los mayores o en los más jóvenes. Yo creo que uno tiene que tener un criterio que lo oriente a uno. En la vida política o en la vida personal hay dos caminos: el camino de la conveniencia o el camino de la convicción. Y usted puede que en el corto plazo le funcione más el camino de la conveniencia, porque usted se mueve de un lado a otro, pero la gente empieza a no creer en usted. Si uno está pensando en el largo, en el mediano, en el largo plazo, es más apropiado caminar el camino de la convicción, en lo que yo creo. Me pulo en mis conceptos, los estudio, los rebato, los revalúo si lo debo hacer, pero siempre en la formación y en la convicción, y expresando, escuchando, entendiendo quién ha caminado más que uno, recogiendo esas experiencias ajenas, formando ese criterio de uno mismo en el camino de convicción. Esa es la única sugerencia que les puedo hacer en este momento, porque esos de los que cogen el camino de la conveniencia, uno en algún momento los ve bien ubicados y no sé dónde y no sé cuál, y a la vuelta de unos meses, unos años, aparece. Entonces creo que en eso hay que tener mucha claridad de lo que uno piensa y cree. Me encanta la visión que tienes al respecto. Además, creo que es importante que cada uno nos responsabilicemos de la situación del país. O sea, el cambio empieza por uno mismo. No podemos culpar a los políticos, a los congresistas o a quienes están en dichos cargos de poder cuando nosotros no tenemos la responsabilidad moral para exigirles algo, ya sea desde que se colan en Transmilenio o desde que cogen algo que no les pertenece. Creo que esa visión que tienes es la que deberíamos tener la mayoría o todos los colombianos para poder así crecer, hacer crecer nuestro país. Gracias. Carolina, además un tema, y muchas gracias por eso que dices, a Carolina y a Juan, esto. Uno no puede pensar que hay liderazgos milagrosos. Los liderazgos se forman todos los días. Uno no nace iluminado y al otro día es presidente de Colombia, no. Los caminos son día a día, paso a paso, cumpliendo las funciones de un buen ciudadano, formándose todos los días, retándose todos los días, mostrándose que es capaz diariamente y no quedándose en la comodidad. Pero los liderazgos se forman a diario. Todos los días uno va formulando, corrigiéndose. Esos liderazgos milagrosos son excepcionales en la historia, y aún esos liderazgos que parecen históricos no nacieron y al otro día se hicieron líderes. Un liderazgo como el del presidente Uribe, sólido todavía, después de 12 años, 13 de haber salido de la presidencia, no nació siendo presidente. Empezó caminando y formándose y exigiéndose y siendo concejal de un municipio, y luego y creciendo. Eso es una lección
porque uno ve muchos liderazgos actuales que quieren ser proclamados ya los grandes líderes nacionales de un momento a otro, y esas explosiones misteriosas no existen. Todos los resultados se forman todos los días trabajando. Me gustaría que recordáramos ahora un poco sobre tu niñez. Tal vez no sé si recuerdes qué querías hacer cuando tenías 8 años y preguntarle a ese niño si está orgulloso de lo que eres ahora. Qué linda pregunta, nunca me habían hecho esa pregunta y me hace pensar mucho. Yo creo que sí se siente orgulloso, creo que tampoco pensaba que iba a ser en la manera en que ha sido. Tuve una característica cuando estaba en la juventud, en la niñez más bien, y es que siempre me gustó tener relación con las personas que eran mayores que yo, porque sentía que les aprendía mucho, que les recogía mucho de sus experiencias, que me ayudaban no a recortar caminos, sino a entender el camino que me iba a tocar. Y yo creo que ese niño sí se siente orgulloso de lo que soy. Me gusta mucho esa pregunta, nunca me la habían hecho, Carolina. Qué chévere. Pues siento que a veces tenemos que recordar lo que éramos para saber también reconocer nuestro propósito ahora. Nuestro niño puede ser también nuestro guía a veces para no dejarnos perder en este mundo que tiene tantas distracciones. Y qué linda Así respuesta. es. Yo creo que también estaría orgulloso. Bueno, muy bien, muchas gracias por eso. Muy bien. Hernán, ¿cómo has visto al gobierno Petro en este año que lleva, los secuestros que han aumentado y las masacres, mejor dicho, el país retrocediendo 30 años? Cuéntanos cómo ves al gobierno Petro. Y también me surge otra pregunta. En Argentina y en Ecuador ganaron personas de centro y también de derecha. ¿Crees que habrá efecto boomerang acá en Colombia, que cuando termine Petro llegue alguien de derecha a gobernar? Juan, lo de Petro y su año y tanto de gobierno muestran una sola cosa, y es que es muy distinto echar carreta a gobernar. Petro llevaba 30 años diciéndole a todos los presidentes que no sabían gobernar, que no sabían ejecutar, que no sabían administrar a la fuerza pública, que no sabían manejar la economía, que todos permitían que mataran a los líderes sociales. Eso era Petro, un agitador que señalaba que todo no reconocía ningún logro de ningún gobernante. ¿Cuál es la realidad? Que su año y tanto de gobierno está atravesado por una altísima corrupción, por unas cifras disparadas de secuestro, por una tremenda inestabilidad en el gabinete de gobierno. De 27 viceministerios ha cambiado a 67 personas en un año. La mayoría de las entidades importantes del gobierno central, como el INVIMA, el ICA y tantos otros más, llevan más de un año en encargo. No ha sido capaz de equilibrar y estabilizar un equipo de gobierno, y eso habla de los bajísimos resultados que tiene, porque es un gobierno dedicado a promover ideología y no a resolver problemas. Ese es el resumen del gobierno de Petro. Y segundo, ¿cuál es el efecto de lo que pueda pasar en Colombia con el efecto Milei, por poner una referencia? Yo sí creo que el país, yo les quiero decir una experiencia de hace muy pocos minutos antes de tener esta conversación con ustedes. Estaba sentado en una reunión con unas personas del sector minero y me dijeron, tengo que reconocerle que yo voté por Petro. Y yo le dije, ¿y usted qué piensa hoy? Primero, ¿por qué lo hizo? Y me dijo, porque sí sentí que podía haber un cambio. No me explicó más. Pero la pregunta que le hice es, ¿y qué siente hoy? Y dijo que jamás volvería a votar por una persona así. Ese efecto de esas personas que eligieron a Petro van a ser las que permitan tener un gobierno diferente en una línea más que de derecha, que puede serlo, en una línea que derrote el modelo de Petro. Carolina y Juan, el objetivo de la juventud, de los partidos políticos, de los gremios, de las expresiones políticas en Colombia, no es derrotar a Petro. Ya no es solamente derrotar a Petro, es derrotar el modelo que representa Petro.
porque nada nos ganamos con que Petro termine el mandato, pero nos deje incorporado el modelo en una cabeza de otra persona, un Bolívar, un no sé quién, qué sé yo, un fenómeno de esos extraños de él. Eso hay que cuidarlo mucho y creo que las condiciones, si se saben administrar, si sabemos comunicarle a la juventud, si le quitamos esa careta de distracción que incorporaron al decir que todos los jóvenes en Colombia eran de izquierda y por el contrario hoy encontramos jóvenes valiosos y valerosos como ustedes que son capaces de comunicarse con su misma generación y sacar adelante una idea, es muy probable que en el 2026 podamos tener un gobierno muy cercano. Ojalá sea así, Hernán, porque como estamos ahora, estamos llevados y eso tiene que cambiar, porque así va a ser. Total. Juan, pero el mensaje es este, ustedes tienen un papel fundamental. Yo soy joven, ya no tanto, ustedes sí están jóvenes, y los jóvenes le creen a los jóvenes. Y los jóvenes le creen a los jóvenes que los saben orientar, que los saben guiar, que les saben hablar con argumentos, que les saben hablar sin rabia, sino con razones, con evidencia, con hechos, con prueba. Esos jóvenes que escuchan y dicen, ¿sabes qué? Carolina tiene razón en lo que yo le escuché en ese podcast. Juan Manuel tiene razón en lo que está diciendo. Esos jóvenes sienten que ustedes les abren una puerta. Y un joven más otro es un mensaje en una familia, en un amigo, en un primo, en una novia, un novio, etc. Ese es el trabajo que nosotros debemos hacer y ustedes son fundamentales en esta comunicación que están permitiéndonos a nosotros. Sí, tienes toda la razón. ¿Qué ves a futuro con respecto a las próximas elecciones del 2026? Bueno, yo creo que de cara a la conformación del próximo Congreso, lastimosamente, Carolina, hay un sector del país que vota por el Congreso de la República, por la compra de votos, por las estructuras tradicionales. Por eso uno siempre ve unos partidos como el Conservador, la U y otros que siempre están acompañando a todos los gobiernos, usufructuándose. Lastimosamente, ojalá hubiera un castigo sobre varios de ellos. Temo mucho que no lo haya. Pero sí creo que va a haber y debería haber un voto castigo y un voto que incentive o privilegie a quienes nos hemos opuesto de frente y públicamente a unas reformas tan dañinas como las que ha propuesto Petro. Ahí debería haber una conciencia de la ciudadanía colombiana, de la juventud, de entender que allá hay una representación que no está buscando privilegios, sino que no haya daños como los que ahí se están incorporando. Va a hablar mucho la conformación del Congreso del 2026 sobre lo que pueda pasar 2 meses después en la elección presidencial, como siempre ha sido cada 4 años. Pero creo que va a haber, como la historia del empresario de la minería que les conté de hace unos minutos, como él, muchas personas arrepentidas que hoy nos han buscado y nos han dicho, perdón, yo me equivoqué y quiero venir a corregir el problema. A esas personas, Juan y Carolina, que votaron por Petro y por esa gente, y que hoy sienten que cometieron un error genuino, hay que abrirles la puerta. Los preferimos a este lado y no unos obstinados que hayan cometido el error diciendo que Petro es lo mejor que le haya podido pasar a Colombia y que es lo mejor del mundo. No. Esas personas que dijeron, lo hice, me equivoqué, confié, caí, pero estoy aquí para corregir el problema, hay que abrirle la puerta y trabajar junto con ellos. Es la única manera de ganar. De acuerdo, Hernán. Y ya para cerrar, cuéntanos cómo van las reformas, la reforma laboral y la reforma a la salud, cómo va eso. Para que ustedes lo tengan muy claro y quienes nos vean y nos vayan a ver, es lo siguiente. Hoy es diciembre 20. Sí. Creo, sí. Hoy es diciembre 20. El Congreso reinicia en febrero, pero la discusión de la reforma a la salud no puede iniciar en el Senado sino hasta marzo. Y tiene 2 debates por tramitar todavía. La reforma no puede pasar del mes de junio, es decir, que tiene el tiempo en contra. Es decir, que va a estar en manos de la Comisión Séptima del Senado y, más importante aún, en el segundo debate de la plenaria del Senado,
detener la reforma a la salud. Yo creo que no alcanza a pasar por tiempos y ojalá no alcanzara a pasar. Y la reforma laboral, pues en ese sentido apenas va a empezar a surtir el primer trámite o el primer debate en la Comisión Séptima de la Cámara, es decir, vendrá todo el próximo año de discusión de reforma laboral. Pero una notica al pie antes de cerrar sobre la reforma a la salud. Si llegaran a aprobarla, digamos, en el peor de los escenarios para los colombianos, aprueban la reforma a la salud completa en el Congreso. Todavía nos queda el elemento de la Corte Constitucional para demandar esa norma, para que la corrija, para que la declare inconstitucional por todos los vicios de trámite que se han incorporado en ese debate. Así que yo creo que hay esperanza y esa esperanza hay que dársela al pueblo colombiano, a las familias, a los sectores de la medicina que tienen mucha preocupación, a los sectores de los pacientes y decirles no, hay un riesgo pero el mundo no se ha acabado. Ánimo y no nos dejemos, digamos, amilanar ni desfallecer, porque aquí lo que nos viene es todavía combate conceptual, político, en el Congreso, en las universidades, en los colegios, en las redes, y ahí todos somos importantes de manera alguna. Nos regocija escuchar eso. No perderemos la esperanza porque ya sabemos que, por ejemplo, la reforma a la salud va a ser terrible para nuestro país. Así es, pero ánimo que todavía estamos en pleno partido. Es como cuando uno está en el partido de fútbol y entonces en el primer tiempo nos hicieron 2 goles, poco esto, ¿no? Entonces ya perdimos, no hemos perdido, nos faltan los otros 45 más la adición y entonces allá podemos ganar este partido. Esperemos que así sea. Ojalá, porque si no, nos jodemos. Y bueno, así Hernán, va a ser, Juan. Póngale fe y verá. Bueno, Hernán, muchas gracias por habernos acompañado. Un gusto haberte tenido acá y esperamos en otros espacios volver a contar con tu presencia. Así va a ser, muchachos. Carolina, Juan, me gusta mucho ver ese rostro juvenil de un hombre, de una mujer, esa capacidad de conversar sobre los temas del país, insisto, con esa juventud que tienen.